¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se termina la semana y estamos trayendo una pequeña reflexión para que se queden pensando y valorando. Bueno, leyendo la palabra esta semana, recordé aquel viejo versículo de Isaías 43, versículo 15. Te lo voy a leer para que quede bien claro porque hay distintas versiones. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Y me quedé reflexionando en eso porque resulta que en Eclesiastés también tenemos algo parecido y hay 3 o 4 versículos más, pero por ejemplo Eclesiastés 3, 15 dice: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Me quedé pensando en esto, ¿no? ¿Cuántas cosas tenemos ocupando nuestra vida con respecto a lo que el pasado fue en nosotros y vivimos recordando? Y saqué algunos puntos sobre este versículo. ¿Por qué Dios nos lleva a través de estos profetas a pensar acerca de un pasado? ¿Cómo manejar el pasado? Y hay 3 o 4 cositas que le quisiera comentar. ¿Qué son primero las cosas antiguas? Vamos a pensar en eso. Todos tenemos alguna antigüedad. A mí personalmente las cosas antiguas me gustan mucho, pero debo reconocer lo siguiente. Una de las cosas que me atraen de las cosas antiguas es precisamente llevarme al pasado. O sea, yo veo algunas cosas y digo, con esto hacían esta otra cosa, me acuerdo de esto otro. Cosas que ya pasaron. Le voy a dar ejemplos. El otro día estaba mirando hacia la calle aquí desde la oficina y veo un señor bajarse de la bicicleta y sacarse los broches del pantalón. Si hay una cosa antigua, son los broches del pantalón. Y tenían un porqué, era para no engrasarse el pantalón, que eran anchos, y engrasárselo con el aceite de la cadena. Entonces del lado de afuera se lo pinzaba y los broches eran como el celular ahora, más vale que no lo pierda. Incluso eran de chapa o medios acerados. Encontré el otro día también mirando cosas, hay algunas cositas que aparecen en YouTube o en Facebook sobre algunas cuestiones y la famosa radio espica, ¿sí? La chiquitita forrada en cuero que hoy vale una fortuna y que en esa época el que tenía una espica la tenía porque era cómoda, tenía pilas y la llevaba a cualquier lado. Incluso, yo los he visto llevarlo a la cancha, incluso se dice, yo no lo vi, que cuando el partido iba mal, alguno que otro revoleaba la radio a la cancha. Digo, y así podemos ver un montón de cosas. Ejemplo, yo no sé si se usan todavía, pero sí me traen al recuerdo los ruleros en las mujeres. De ponerse el rulero y un clip para fijar el coso. Y una especie de capelina también que se ponían para que no se le vaya la humedad, no sé qué cosa. Y andaban todo el día con los ruleros porque después iban a la peluquería y la peluquera hacía lo que tenía que hacer con esos rulos. Cosas antiguas. Y cuando uno recuerda estas cosas antiguas, a veces genera una sonrisa, como está generando aquí la camarógrafa, y porque seguro se está acordando de algunas cosas, pero también a veces las cosas antiguas te traen un dejo de tristeza, un mal recuerdo, una fea situación, porque en teoría quedaron en el pasado, pero por algo Dios le dice y le revela al profeta esta palabra: no traigan a cuenta las cosas antiguas. Y el autor de Eclesiastés dice: aquello que fue, ya es, ya está. Entonces, a ver, ¿por qué las cosas son antiguas? Por vejez, primero. Pasó el tiempo y las cosas comienzan a experimentar el deterioro del tiempo. Los colores no son los mismos, los materiales se deterioran y aquello que en su momento relucía, era nuevo, era hermoso, hoy ya no lo es. Cosas antiguas. El paso del tiempo también destroza la identidad que eso tenía, ¿sí? Entonces,
Cuando hablamos del rulero, vuelvo a repetir, yo no sé si sirve, o de los broches del pantalón, a ver, como servir sirven, pero ¿en serio que hay que usarlos? Porque ahora se lubrican de otra manera, funciona de otra manera todo, los pantalones no se enganchan. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido en el paso del tiempo la identidad que tenía eso? Ya no. Por eso usted va a encontrar en las casas esos elementos en lugares casi como una pieza decorativa. Algo que está allí para mirar, algo para recordar, algo que me regaló alguien y allí quedará, pero ya nadie lo utiliza. Pensar en ver también que esas cosas perdieron su brillo. Tenían una identidad, tenían un funcionamiento dentro de la familia, incluso en algunos casos era para sentirse orgulloso de lo que tenían. Me acuerdo mi papá había comprado un tocadisco que para la época era fantástico, que era un Winco Dual. ¿Por qué? Porque andaba a batería, a pilas, y andaba también a corriente, era dual. Y había discos de pasta. Y me acuerdo que ni bien lo compró, ese sábado nos fuimos al dique y sacó el Winco del auto, lo puso ahí al lado del mate y le metió hasta que se dio cuenta que a la media hora le había comido todas las pilas y nunca más fue dual, fue eléctrico. Pero teníamos un Winco dual que era modernísimo. Hoy ni lo podemos usar, ni lo podríamos usar por una cuestión de que no hay disco de pasta, o sea, no se utilizan prácticamente, pero también porque las pilas hoy también son carísimas. Pero allí quedan en un rincón mostrando lo que en una época fueron, pero ya no tienen el brillo. Lo que era blanco se puso amarillento, lo que era amarillento se puso tostado y dejó de ser el querido y hermoso Winco. El tiempo le quitó el brillo. En algunas cosas fueron buenas, en algunos momentos fueron útiles. Hoy ya no tiene ninguna de las dos cosas sentido. Ni son buenas ni son útiles. Son un recuerdo a veces puesto en un lugar. Ocupan también un lugar, y de esto quiero hablarte. Cualquier cosa que tenga memoria ocupa un lugar, y después te voy a decir por qué. Cuando hablamos de un objeto, ocupa un lugar en una repisa, ocupa un lugar en un rincón, ocupa un lugar, aunque es antiguo, aunque no funcione, aunque perdió su brillo. Y generan dos cosas más, distraen. Siempre está la vista buscándolos, siempre hay un momento en donde uno vuelve a ese pasado a través de la representación de ese objeto. Nos distraen de lo que estamos haciendo. Y por último, habría más cosas para decir de las cosas antiguas, pero por último, generan idolatría. Idolatría no es solamente un santito, no es solamente una virgen o algo por el estilo. Hay cosas que se instalan en nuestra vida y por el recuerdo de lo que fueron, generan idolatría. No, esto no lo voy a tirar porque era de fulano de tal. Esto me lo regaló fulano de tal. Esto lo compré en un viaje a. Y generan idolatría. No sirven para nada, no tienen brillo, pero déjalo ahí. No lo toques. A mí me gusta. Vayamos a nuestro corazón. Salgamos de las cosas, de los objetos, y vayamos a nuestro corazón. ¿Qué cosas guardamos y atesoramos? ¿Qué cosas son tan antiguas que las seguimos teniendo por las dudas? ¿Qué cosas que no sabemos dónde ocuparlas, dónde ponerlas? El versículo dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. Pero permítanme ir a la parte A del versículo. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Una cosa es acordarse de las cosas pasadas porque las veo, y otra cosa es traer a memoria las cosas antiguas. ¿Te acordás cuándo tal cosa? ¿Te acordás de la abuela? ¿Te acordás del tío no sé cuánto? ¿Te acordás del muchacho de la esquina? ¿Te acordás de tu primer novio? ¿Te acordás de esto? ¿Te acordás de lo otro? Y en esto de acordarse, te comenzás a acordar de aquel que te hizo daño, de aquel que te estafó, de aquel que te robó cosas, de aquel que te quitó el primer amor, de aquel que te defraudó en su manera de ser. Aquel padre que no estuvo,
aquella madre abandónica, aquella familia no contenedora, aquella vergüenza en el colegio cuando te hicieron bullying. Cuántas cosas antiguas que están allí puestas en la memoria. Isaías dice, no la traigan a memoria. Es interesante esto porque si las traemos a memoria, primero recordar que es vejez, es cosa muy vieja, ya está, ya fue. No te están haciendo bullying ahora, te lo hicieron cuando ibas al primario. Segundo, pasó mucho tiempo para que las sigas teniendo y trayendo a la memoria. De hecho, como no están en el presente, las tenés que ir a buscar allá atrás en donde las dejaste. Ya perdieron su brillo en el sentido de la importancia. En ese momento eran importantes. Te golpeaban, te maltrataban, te dolía. Pero ya ahora, ¿qué pasa? Cada vez que la traigo a la memoria, vuelven a recubrir brillo. Es como si a una lámpara antigua, es antigua, pero le tenés que pasar una franelita de vez en cuando para sacarle la tierra y para que el brillo opacado vuelva a tener sentido. Traer las cosas del pasado generan este tipo de problemas. Fueron buenas o malas en su tiempo. Qué lindo era ir a la casa de fulano, a la casa de la abuela. ¿Te acordás lo que comíamos en la casa de la abuela? Pero pobre, se murió joven la abuela. Bueno, ni una cosa ni la otra generan expectativas de vida en el presente. Qué bueno que recuerdes a la abuela por lo que fue y qué bueno que recuerdes las tortas fritas. Pero esas tortas fritas no estarán hoy en tu mesa, ni la abuela te las va a hacer. Entonces, recordar lo lindo de las tortas fritas, pero ponerte triste porque la abuela no está, estropea las tortas fritas del presente. Ocupan un lugar. Y el problema es que estas cosas ocupan un lugar, tanto las buenas como las malas, ocupan un lugar en nuestra mente y un lugar en nuestro corazón. De allí es que a veces necesitamos sanidad interior de estas cosas. Esas cosas que no podemos sacar, que vuelven reiteradamente a meterse en nuestro presente sin permiso o porque nosotros habilitamos ese permiso. Entonces ocupan un lugar, están allí. Y hay personas que viven recurrentemente recordando este tipo de cosas y no se dan tiempo para el presente. Qué bueno era esto, qué buena... Cuando estamos en épocas de elecciones, como en este momento, todos comienzan a recordar supuestamente buenas épocas con fulano de tal, que era el presidente. O qué bien estábamos con los peronistas, con los radicales, con estos, con los otros. Y en realidad estamos en este país como estamos por lo que fueron todos ellos. Traemos, resucitamos muertos todo el tiempo. Por último, quiero decirte lo siguiente. Cuando nosotros nos ocupamos de traer cosas antiguas a nuestra mente y a nuestro presente, estas cosas te distraen. No te dejan ver el presente. Estás volviendo a ver la misma película en blanco y negro de aquel tiempo atrás. Y en el peor de los casos, puede ser que estés haciendo idolatría de esas cosas. De la abuelita, de las tortas fritas, del sueldo que tenías, del gobierno que tenías, de lo que sea. Reiteradamente poner una cosa en un lugar y valorarla por lo que era puede llegar a ser idolatría. Hacer de eso algo tan importante que lo debo traer siempre a mi lugar. Conocí una señora que después de 30 años de viudez, todos los fines de semana iba al cementerio a llevarle flores al difunto, su marido, y a limpiar la tumba y lustrar los bronces. 30 años llorando todos los fines de semana al finadito. Nunca se dio cuenta de que en esos 30 años hubo otros hombres que se acercaron para valorarla, para cuidarla, para amarla, para quererla, para besarla, para montones de cosas. Ella siguió aferrada a un muerto. Traía cosas del pasado al presente todo el tiempo. Sigue diciendo Isaías en el versículo 19, «He aquí, dice Dios, yo hago cosa nueva. Pronto va a salir a la luz. Mientras vos vuelvas al pasado, volvés a la oscuridad, al blanco y negro.
Dios dice, yo voy a hacer cosas nuevas y pronto te las voy a mostrar. Pronto las vas a ver porque van a estar a la luz. Y te hace una pregunta inquisidora. ¿No las vas a conocer? ¿No querés conocer lo nuevo que yo te quiero traer? ¿No querés conocer aquellas cosas que yo estoy gestando para vos? Y dice, otra vez abriré camino en el desierto, o sea, no se va a volver a repetir tu pasado desértico. Va a haber un nuevo río, el río trae vida. Y agrega lo siguiente, y ríos en la soledad. Bueno, si vamos a tener caminos en el desierto y ríos en la soledad, significa que vamos a tener en el presente un lugar para transitar nuevo y vamos a tener vida, porque donde hay agua y donde el río corre, todo crece a su alrededor. Volviendo a Eclesiastés 3:15, el versículo dice, aquello que fue ya es, y ahí estamos de acuerdo, y lo que ha de ser fue ya. Esto está hablando de la eternidad de Dios gestada sobre nuestras vidas. Lo que te pasó ya Dios lo tenía predeterminado y sabía que te iba a pasar. Ahora, Dios ya tiene determinado en la eternidad lo que te está pasando ahora y lo que te va a seguir pasando. Por eso, traer a cuenta las cosas antiguas no tiene ningún sentido. Y Dios restaura lo que pasó. Estaría bueno que este fin de semana te hagas una listita en un papel y de aquellas cosas que todavía seguís recordando con cierta añoranza, con cierta valoración. Y cuando digo valoración, estoy hablando de una valoración patológica, de algo que te descompensa desde el punto de vista emocional. No está mal tener recuerdos, todos nos recordamos cosas lindas y feas. El tema es idolatrarlas, el tema es traerlas recurrentemente a nuestras vidas. Hacete un papelito allí, escribílas, tómate tu tiempo, un día a lo mejor. Y cuando lo tengas terminado, anda delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero un papel nuevo. Este tiene que ver con mi pasado. Ya traje todas estas cosas antiguas, las puse en papel, las puse en palabras, pero ya no las quiero tener más como idolatría. Gracias por haberlas vivido, porque si fueran malas, me ayudaron a cambiar un montón de cosas. Si fueron buenas, me ayudaron para tener un basamento donde puedo sobreedificar. Pero Señor, ya fueron. Son parte de la eternidad, son parte de cosas que ya pasaron. Y simplemente le agregas un fosforito y que se quemen allí en un recipiente. ¿Y sabes qué? Ahí mismo volvé a tomar otro papel y comenzá a escribir aquellas cosas que considerás que necesitas en este tiempo. Y hacelo desde el reclamo que la palabra de Dios dice, que Él restaura lo que pasó. Si eso lo restaura, eso no vuelve. Pero si dice, Señor, quiero que abras un camino en este desierto que voy a atravesar, pero también que abras ríos que me den vida, que me den alegría, que yo pueda disfrutar del tiempo que viene y del presente. Porque lo que pasó, ya pasó. Que Dios te bendiga.